usar para hacer mucho más eficientes. Por ejemplo, hay corteros antidrenales, es decir, cortas el flujo, se para. Pero los que no son antidrenales, ¿qué pasa? Sí, gotear, dependiendo de la pendiente, dependiendo de la condición. Entonces, eso, por ejemplo, es parte de la tecnología. Entonces, detrás de esto, pues hay una serie de factores que hay que manejar. Por eso, los retos a superar, productividad. Entonces, el mercado que exige, la exigencia del mercado, por eso es que el arándano, ¿para qué mercado es? Nacional. No, un mercado no es nacional, prioritariamente no lo es, porque el mercado nacional no paga tanto, tampoco no hay un consumo masivo. Por lo tanto, exige el mercado internacional tamaño, sabor y oferta nutricional. Tamaño, ¿cómo mejora el tamaño? ¿Qué le pongo? Ahí viene ya el tema del rol de los nutrientes. ¿Por qué? Ponerle más potasio, ponerle más zinc. Entonces, de repente, también un balance hormonal. Entonces, esas condiciones a mí me van a mejorar el tamaño y el sabor. ¿Cómo mejoramos el sabor? A ver, ¿qué le ponemos para que mejore el sabor? El sabor está un poco en función al balance nutricional, macro y micro elementos. Sobre todo ahí el manejo de los microelementos es fundamental para llegar al sabor con una buena calidad. Entonces, cuando hablo de oferta nutricional, ¿de qué estoy hablando? De que si yo me como el arándano o cualquier cultivo o cualquier fruto que yo coma, ¿qué debe tener? ¿No? O sea, aquí nos dan cualquier cosa. Por eso también estos cultivos, pero otros, como digo, en la papa, por ejemplo, ¿no? Donde ponen, pues, productos muy tóxicos. Ojo, entonces, muchos, si empezaríamos a analizar lo que está en el mercado, ojo, lo que entra en el mercado, uno va, toma las muestras de las papas, de las menestras, no sé, y analicemos esto, ¿cuándo? No sé. Esa es un poquito la restricción. Y este punto de los metales pesados, que hoy en día, ojo, se está restringiendo mucho por una sencilla razón. Empezó a salpicar, por ejemplo, el tema del cadmio. ¿El cadmio dónde? ¿En qué cultivo? Aquí no comen chocolate. ¿O sí comen chocolate? Muy pocos. Ahora con el frío, más chocolate, ¿no? Es natural. Pero, ojo, el cacao fue uno de los cultivos donde se detectó niveles muy elevados de cadmio. ¿Y el cadmio dónde está? ¿De dónde viene el cadmio? ¿Quiénes son amigos del cadmio? Los fosfatos, la roca fosfórica. Entonces, en la roca fosfórica a veces hay niveles altos de cadmio. Entonces, la roca fosfórica, ojo, tiene certificación orgánica, pero tiene cadmio. Entonces, debe estar contraindicada. Usted no puede usar roca cuando hace agricultura, ¿no? Si es responsable. Pero si no es responsable, ojo, te lo vas a rechazar igual, porque ahí te van a quedar las trazas. Ahora, y la roca fosfórica, ojo, ¿para qué sirve? Es fuente para todos los fertilizantes fosfatados, es insumo. De ahí nace, por ejemplo, el fosfato monamónico, el ácido fosfórico, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, ¿dónde está la restricción? O sea, en el nivel de estos metales pesados, cadmio, plomo, cobre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, eso es uno. El otro está en las enmiendas. Por ejemplo, enmiendas como cuáles. Por ejemplo, no sé, a veces hay gente que está aplicando yeso, o en la sierra o en la selva están aplicando cal, dolomita, también tiene cal. No es que no lo tenga. Entonces, por esas razones es que el arándano no tratamos de en un sustrato de tal forma no tengamos mayor contaminación. ¿Por qué? Es un producto muy caro. Esas son las razones principales, ¿ya? Ahora, esto
¿Dónde está más? Igual, en algunos productos, por ejemplo, en el mercado, le venden algunos, por ejemplo, ácido fosfórico, fosfato monoamónico, ¿no? Que justamente lo vas a usar para el arándano, porque tiene reacciones ácidas. Pero ahí, ¿usted qué tiene que hacer? Chequear bien el tema de los metales pesados. Por ejemplo, los más baratos normalmente están más contaminados con metales pesados. Ahí tengan mucho cuidado. Porque no siempre lo barato es lo mejor. No siempre. Entonces ahí viene un poquito el tema de la restricción. Finalmente, aquí el tema del clima, el suelo, la calidad del agua. Es el otro punto muy importante para el manejo del arándano. Entonces, en el análisis de agua, no vamos a ver los niveles de bicarbonatos, niveles de carbonatos, el pH, el nivel de cloro, de sodio, de boro. Entonces, sí o sí, aquel que está pensando hacer arándano, tiene que hacer análisis del agua. O sea, todo parte de ahí. Si tienen alguna pregunta, por favor, para que no sea un monólogo total, ¿no? ¿Qué más? Justamente vamos a hablar del agua. Entonces, para tomar la muestra del agua, no sé, lo que normalmente se hace es, no tiene una gran importancia en todos los procesos químicos, físicos, biológicos que ocurren en el suelo y en los sustratos. Es esencial para el crecimiento y la vivencia de las plantas, intervienen en los procesos de formación de suelo, etcétera, etcétera. Esa es parte teórica. Entonces, en los análisis del agua, ojo, aquí mejor, vamos a un aspecto que tiene que ver es el nivel de sales. Un aspecto, es de repente uno de los más importantes. Y como consecuencia de ese nivel, vea el RAS. ¿El RAS qué es? Reacción de absorción de sodio. ¿Y el sodio para qué es bueno? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué dice? ¿Quién dice que es bueno y quién dice que es malo? Ahora depende para quién. Para nosotros, o sea, para los humanos. ¿Es bueno el sodio o es malo? No. Todos los días consumimos cloro y sodio. Todos los días. ¿No? Y una salsita, un poquitito de sal, no le va. ¿Sí? Pero lo que es bueno para nosotros es malo para las plantas. Ahora, el otro aspecto, nitratos, ¿no? ¿Es bueno para el hombre o es malo para el hombre? ¿Qué pasa cuando usted consume mucho nitrato? Por ejemplo, en el agua potable no debe haber más de un ppm, que si no ya está contraindicado. Es el cero o casi cero. ¿Y qué pasa cuando usted consume mucho nitrato? ¿No? El nitrato le consume oxígeno de la sangre y se vuelve azul. Falta de oxígeno. Entonces, hay una restricción, pero para las plantas, por eso le digo, lo que es malo para el hombre es bueno para las plantas. Eso es, a más nitrato mejor, porque ahí nos ahorramos un poco el tema de la comida. Ahora, otro tema importante aquí, el sodio. ¿Por qué es importante el sodio? O sea, analizar el sodio, porque uno genera toxicidad a los cultivos. Y si usted maneja en suelos naturales, destruye la estructura del suelo. Por lo tanto, no va a haber buena filtración del agua, no va a tener muchas restricciones en la asimilación de los nutrientes en general. Y al pulverizar la estructura, afecta la porosidad del suelo. Entonces, por esa razón es que necesitamos, porque ahí puede haber sodio en el agua, ya hay sodio en el agua, ojo. Entonces, ese aspecto muy importante. Y finalmente el tema del boro. El boro es un cultivo, es un elemento muy volátil, por lo tanto, pero muy tóxico para muchos cultivos. Eso igual lo vamos a ver más adelante.
condiciones de muestreo como debe muestrear. Por eso hay que pagar varias veces, ¿no? Entonces esta parte protocolar, ¿no? Y ahora, por ejemplo aquí, si es un pozo o sondeo dotado de una bomba de extracción, pues debe tomarse después de algunos minutos de la puesta en marcha. Si usted tiene un pozo y usted no es que va a tomar el agua, la primera agua, no. ¿Por qué? ¿Cómo son las aguas en el pozo? Depende de qué profundidades. Ya, pues póngale, pues, a ver, 20 metros, ya, para ser generoso. ¿Cómo está esa agua? En principio, ¿cómo está? Está estancado, ¿sí? Está quieto. Por eso dice, más tranquilo que agua de pozo profundo, ¿sí? Está quieto, ¿sí o no? Y cuando pone en marcha, ¿qué pasa? Suponiendo que esto sea el pozo, ya aquí, mi pozo, y aquí está el agua, aquí está el nivel, ¿sí? Cuando bombeo, ¿qué pasa? Empieza a activarse las venas, ¿sí? Porque esto está quieto, pues acá, ¿no? Es el nivel. Pero cuando empiezas a bombear, ¿qué pasa? Empieza a succionar. Y por lo tanto, las venas que abastecen empiezan a activarse. Por esa razón es que le dice, encienda por lo menos 15-20 minutos la bomba y lo que vas a tomar de muestra ya es del agua activa, no del agua quieta. ¿Ok? Esa es la restricción, ¿no? Porque si no, ojo, vas a tener error ahí en el análisis. En ríos y arroyos, ¿no? Si está corriendo, tienes un canal ahí, entonces si este es el nivel del canal, un poquito abajo, ¿no? Ahí. No sobre la superficie, sino sobre 5 a 15 centímetros por debajo de la superficie. Si esta es la superficie, ojo, tome la muestra en este sentido. Eso es. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, aquí otro dato importante. Conservar la muestra en frío a 4 grados centígrados y protegida de la luz solar hasta que se envíe al laboratorio en un plazo máximo de 24 horas. Tampoco no puede guardar muchos días la muestra. ¿Por qué? Uno, ¿por qué tiene que refrigerar? Exacto. Entonces, hay actividad microbiana también en el agua. Entonces, usted no puede tener aquí el agua o en el ambiente, en el sol, ahí va a haber actividad y va a haber reacción química. Entonces, posiblemente el pH cambie ligeramente, no es que va a cambiar de 5 a 4, no, pero va a haber unos ligeros cambios. Ahora, el protocolo para la toma tanto de muestras de suelo, sobre todo para el caso de aguas y foliares, es que, ¿cómo debe ser? Ya, tomó la muestra de agua y hay que, ¿cómo lo lleva al laboratorio? Ahora, uno, ¿en qué tipo de envase? A ver, ustedes toman gaseosa, ¿no? ¿No? Todos. ¿Quiénes toman Coca-Cola y Inca-Cola? Todos. ¿Sí? ¿Ya pueden usar esos envases? Porque son duritos, son bonitos. Sobre todo el de la Coca-Cola es muy compacta. ¿Sí? ¿Puede usar o no puede usar? O usa de agua San Luis, que es muy frágil. ¿Cuál usa? ¿El de Coca-Cola o el de agua San Luis? ¿Y por qué? Usted me dice del agua San Luis, agua mineral, ya, agua natural, bueno, ya. ¿Y por qué no de Coca-Cola? ¿Qué trae la botella de Coca-Cola? ¿Qué hay en la Coca-Cola? ¿Qué pH tiene la Coca-Cola? ¿Ah? ¿pH cuánto? 2. 2 a 2, sí. 1. ¿Pero por qué es ácido? Porque ahí hay ácido fosfórico, ¿no? Entonces, por eso esos envases no se sugieren. Es mejor que lo use
envases de agua mineral. Es mejor, ya, para evitar cualquier residuo que haya quedado en el envase. ¿Ya? Ahora, eso es uno, el envase. Y dos, de que estas muestras deben llevarse en un cooler, ¿no? Pero con este hielo seco, el Gelpack, no sé si lo conocen. El Gelpack ya hizo poner ya más tranquilo, más seguro. ¿Verdad? Esa es la manera correcta cómo se debe llevar la muestra al laboratorio. Ahora, los análisis químicos del agua permiten obtener información imprescindible, principal insumo del cultivo. El agua de riego tiene efectos sobre la conservación del suelo y la nutrición del cultivo, también sobre el impacto ambiental de la agricultura. En función del tipo de agua que dispongamos, es posible conocer los cultivos y el tipo de manejo, ¿no? Ahora, ¿cómo son las aguas de ahí? ¿En sales? ¿Cuándo? Nadie ha hecho análisis. Entonces, ¿cómo quieren hacer análisis? ¿Cuánto? 1.7.7. No, aquí son aguas de pozo, ¿sí? El pozo es un problema, ¿verdad? Agua de pozo, entonces, ojo, posiblemente ahí estamos complicados para hacer análisis. ¿Qué tengo que hacer? Osmosis inversa, o sea, es inversión. De eso más adelante creo que tengo ahí algunos datos de las aguas de acá. Ya, pero, ojo, eso es lo que va a definir el cultivo, o sea, con esa salinidad o con la característica del agua que yo tengo aquí, posiblemente no me permita hacer algunos cultivos. Por ejemplo, si yo tengo cloruros en el agua, no puedo hacer fresas, ¿no? Ahora, obviamente, el nivel es un poco alto de cloruros. Entonces, no puedo hacer fresas, arándanos tampoco. Entonces, ahí ya tengo una restricción por sales, ¿no? Entonces, esos son los puntos. Por eso aquí dice, está en función, mejor dicho, el cultivo está en función al tipo de agua. Entonces, eso es lo que hay que ver. O sea, por eso yo tengo que analizar el agua, ¿no? Ahora, no solo, ojo, los verdes en general, sino el palto también. El palto, no los cultivos en general. Hay algunos que toleran y otros no, que no toleran, ¿no? Entonces, el palto, por ejemplo, tiene una restricción por sales, pero el cultivo de espárrago es mucho más tolerante. Entonces, por eso ahí hay que ver qué cultivos decidimos hacer en base al análisis del agua. Por eso aquí, aspectos sobre la calidad del agua, ¿no? La concentración salina, el contenido de sodio, los elementos tóxicos, elementos que tapan los emisores, contenidos de nutrimentos. Entonces, la salinidad se mide a través de la conductividad eléctrica del agua, ¿no? Unidades de medición, antes era milimols, hoy en día hablamos de 10 milímetros por metro. Tienen las mismas dimensiones y lo mismo son equivalentes, ¿ya? Entonces, por eso, este es un poquito lo que hay que diagnosticar en el tema de las aguas. Y aquí, bueno, este es otro tema, ¿no? Depende cómo sea nuestra fuente y cómo lo estemos conservando. Porque aquí, si lo tienes así, ¿qué problemas vas a tener? ¿Hay algas, sí o no? Hay algas, va a haber algunos, digamos, ahí hay polvo también, entonces todo eso hay que, ¿no?, evitar tener así. Entonces, igual este reservorio, ojo, hay que darle un mantenimiento. La misma piscina, ¿sí o no? Cuando van a bañarse, pues hay la cantidad de microorganismos que hay. Entonces hay que saber manejar, no es fácil. Porque si uno no mantiene la piscina, ojo, de momento empieza a aparecer algunos microorganismos, hongos y todos esos problemas ahí. Por eso es que en la piscina se hay que tener mucho cuidado. Igual aquí, en los reservorios, exactamente, aparece mucho más aquí, si no le hace un tratamiento especial.
equipos de medición. Entonces, aquel que quiera hacer fertilización, ojo, siempre tiene que contar con un medidor de conductividad eléctrica y un medidor de pH. pH y conductividad es el requisito mínimo que debe usted tener para manejar fertilización. Y todo lo que es arándanos es fertilización. Entonces, aquí, yo hablo, por ejemplo, de la calidad de las aguas. Grave problema, mira, con valores de menos de 0.5 prácticamente libres de sal. Y ese tipo de agua, ¿dónde lo encuentro? En los ríos, esos que vienen. Ahorita Río Ica no hay nada de agua, ¿sí? Pero cuando viene, entonces si usted analiza, debe estar más o menos en ese valor. ¿Y hay qué más? De 0.5 a 1 es ligero, de sales estoy hablando, de 1 a 1.5 es moderado, de 1.5 a 2 es importante, de 2 a 2.5 severo, de 2.5 a 3 muy severo y más de 3 es grave. Entonces, ahora, este sales, ya, listo. ¿Y qué es una sal? Hablamos de sales, pero yo agricultor, ustedes ingenieros, pregunto, ¿y qué son las sales? A ver usted. Un poquito fuerte. Iones disueltos. Cuando habla de iones, ¿de qué estás hablando? De aniones y cationes. ¿Aniones qué son? Todo lo que tienen cargas negativas. Y cationes son todo lo que tienen cargas positivas. Entonces, negativo con negativo se repele. Negativo con positivo se atrae y forma una sal. Es decir, un anión con un cation que forma una sal. Eso es. Entonces aquí vamos un poco, hay algunos cultivos que obviamente toleran más, otros menos el nivel de sal. Por ejemplo, aquí la fresa, ¿no? Es de repente uno de los cultivos más sensibles a las sales, seguido por la palta, la uva, el arroz y finalmente el espárrago. Entonces aquí, ¿qué hay dentro de esas sales? ¿No? Hay esto. Cuando leemos la CE, la conductividad eléctrica, y te dice, a ver, 0.7. ¿Pero 0.7 qué? 16 por metro. Ya, ¿pero qué es eso? O el valor que quiere, ¿no? 0,5, 2, 1. ¿Qué es eso? El 19 por metro. ¿Qué estás pidiendo? Yo traigo mi equipo, tengo aquí mi café, leo. Ya, y en sales me sale 0.5 de 10 de conductividad eléctrica. ¿Qué significa eso? Ustedes son ingenieros todos. Pues voy a hablar con Mr. Jesús. Yo almuerzo, ¿no? ¿Con quién? Vamos a hablar con un chico. ¿Ya? ¿Qué hacemos? ¿Qué es eso? Es esto. O sea, es la concentración de sulfatos, de calcio, de magnesio, bicarbonatos, cloruros, sulfatos de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio. Eso están las sales. Eso es la CE. La CE que es sales totales. Eso es la CE. Pero dentro de esas sales totales, ¿qué hay? No sabe usted, pues. Por eso es que le dice, haga el análisis del agua. Cuando hace el análisis del agua, sabe que si es sulfato de calcio, si son sulfatos, carbonatos, nitratos, ¿qué son? Hay sales. Lo único que te lee el equipo es la CE.
pero ahí usted no sabe qué sales son. Entonces, ¿pero qué sales son nuestros? ¿Cuál predomina? Bueno, va a depender del tipo de agua o del tipo de suelo. Es lo mismo, el suelo es lo mismo. Que las sales son las mismas, o sea, no cambia. El suelo y el agua es lo mismo. Los sustratos es lo mismo. ¿Qué cambia? No lo sé. Eso ya hay que hacer el análisis individual de cada elemento. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Entonces, ahora aquí. ¿Cuáles son los más solubles? Suponiendo que esto sea un suelo, suponiendo, digo, ¿ya? Entonces tengo un nivel de sales de 5, ya, de 5, y me predomina bicarbonato de sodio, bueno, me predomina sulfato de sodio, bicarbonato de sodio y cloruro de sodio. ¿Cómo manejo ese suelo salino? Lo lavo porque es altamente soluble. Esto. Pero que si predomina suponiendo magnesio sulfato, pues lavar. No. Con un lavado no soluciona. ¿No? ¿De acuerdo? Hay este detalle. Por eso es importante saber qué es lo que tengo de sal. ¿Ya? Ahora aquí, igual, esto es lo mismo, lo que hemos estado hablando. La diapositiva se movió. Entonces aquí, las sales, ¿qué son las sales? Aniones y cationes, lo que dijo la señorita. Dentro de los aniones tengo ¿qué cosa? Cloruro, sulfato, nitrato y bicarbonato. Y dentro de los cationes tengo sodio, cloro, sodio, calcio, magnesio y potasio. Y al final, todo esto me dará Ce. ¿Qué es? ¿La Ce qué es? Sales totales, ¿no? ¿Qué falta? Un juguito de arándanos, de repente, ¿no? Entonces, para estar mejor. Pero esto es sales totales. Entonces, pero de esto, ¿qué es aquí? No sabe. Parece hacer análisis de sales, ¿no? Ya está. Ahora, y aquí, mira, ¿ven? ¿Qué puedo formar aquí con el cloro? Puedo formar cloruro de sodio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, cloruro de potasio. Aquí igual con sulfato de sodio, sulfato de calcio. ¿Sulfato de calcio qué es? El yeso. Yeso. ¿Es soluble o no es soluble? No es soluble. Ahí viene ya un poco la restricción. Y hay sulfato de calcio, sulfato de magnesio, sulfato de potasio. Ahí. ¿El sulfato de potasio qué es? Es un... Ustedes saben más que yo. Ustedes más frescos están. ¿Qué es el sulfato de potasio? Es un fertilizante, ¿sí o no? ¿Y cómo es su solubilidad? Muy poco soluble. Es de todos los fertilizantes solubles, el peor en solubilidad. Muy baja solubilidad. Entonces, ahí está. Igual aquí, con nitrato. Nitrato de sodio, nitrato de calcio, nitrato de magnesio y nitrato de potasio. Y todos esos son fertilizantes. Entonces, conclusión, ¿qué son los fertilizantes? Son sales, ahí está, ¿no? Para un poquito de energía nomás, que están un poquito, ¿no? Poco el desayuno, ¿no? Creo que vamos a tener que reforzar un buen menú y ya con eso van a estar más habladores. ¿Ya? Pero es eso. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Por favor. Vale. Yo no sé por qué. Algo pasó. Creo. Listo. Creo. Diga. En cuanto a la fuente de potasio, se tiene la solubilización en el agua, inclusive
hicimos el tratamiento, el cambio, Eso lo vamos a dar al final, cuando demos un poco los programas y los fertilizantes para uso en arándanos. Eso está ya para la tarde. Pero sí, ahí yo les voy a dar una tabla de solubilidad. ¿Cuánto solubiliza por tanque, por litro, etcétera? Eso es proporcional. Ya, eso está también en las diapositivas. Ya. Por ejemplo, el agua, ¿cuánto podría utilizar como máximo? Eso también está. Cuando empecemos el cultivo de arándano, no que ahorita estamos haciendo un poquito la generalidad para que entiendan un poco el enfoque. Pero eso ya cuando ya entremos al cultivo como tal, ya a partir de ahí es que ves tu agua. Pero ya saben, para que sepas de tu agua necesitas esta información. Y después yo te digo, ya, vamos a hacer arándano. Entonces, ojo, ¿cuál es la exigencia del arándano? ¿Cuánto es sal? Entonces, ¿cómo es tu agua? Entonces, ahí tomas la decisión, si haces arándano o no haces arándano. Eso está también. ¿Ya? Entonces, tipos de sales en el agua, agua con más de 10.000 equivalentes de sodio presenta problemas severos en cuanto al uso del suelo. ¿Ve? O sea, es un poquito ya interpretando. En ciertas regiones el problema del sodio es el más importante y no hay agua aquella que presenta altos contenidos de sodio. Y hay que aprender a convivir con ella mediante el goteo, tolerancia varietal, injertos y uso de yeso agrícola. A ver, ¿por qué recomendamos yeso agrícola en algunos campos? ¿Qué es el yeso? Acabo de decir. Sulfato de... Ahí está, sulfato de calcio. ¿Y qué hace el sulfato de calcio? Es decir, en el complejo de cambio yo que tengo, aquí en el suelo, este es el suelo, este es el complejo de cambio, aquí tengo saturado de sodio. Na, más, entonces si yo he hecho esto, SO4CA. Esto se desdobla en SO4 más calcio, más 2. Esto empieza a reemplazar. Entonces sale el sodio y entra el calcio. ¿Y eso con qué objeto? ¿El sodio qué hace? En el suelo es un dispersante. Cuando es un dispersante, destruye toda la estructura del suelo, ¿sí? Entonces lo pulveriza el suelo, en otras palabras, lo pulveriza. Entonces cuando lo pulveriza el suelo, eche agua a ver si va a penetrar. El agua no penetra, o sea, por eso es que la estructura es muy importante para la infiltración del agua. Y si está pulverizado, ojo, echas el agua y la gota está ahí encima, pero no penetra. Por esa razón. Pero cuando hay estructura, usted va a ver que el agua humedece y baja, ¿eh? Ese es el detalle. Por eso es que aquí, si usted quiere recuperar un suelo salino sódico, por decir, primero yeso, luego lavas. Pero si es solo salino, directo agua. Es lo que yo decía por el tipo de sal. Pero igual usted necesita hacer el análisis de salinidad del suelo para tomar esa decisión. Para ver si es un suelo salino o es un suelo salino sódico, ¿no? Entonces, ese dato es importante. Pero por eso, en los casos donde el suelo es sódico o es salino sódico, tiene que hacer este proceso. Entonces, ¿el calcio qué hace? Hace todo lo contrario a lo que hace el sodio. El sodio dispersa, el calcio, ¿qué hace? Estructura el suelo. Forma estructura. Por esa razón es que necesitamos poner yeso ahí. ¿Ven? Ya está. Por eso está ahí. Y la otra, como dice aquí, es que hay que ver, ¿no? O sea, hay que ver cuál es nuestro nivel y de acuerdo a eso vemos la tolerancia varietal o usamos los injertos.
Por eso en arándano es un poco difícil hacer, ¿no?, así en el suelo. No sabe qué tipo de suelo le va a tocar. Entonces es mucho más fácil hacer el sustrato directo en bolsa. Eso es. ¿Qué más? Aquí. Efecto del sodio. Mira, ¿qué hace el sodio aparte de eso? Sube el pH. ¿Y cuál es el pH ideal para los cultivos en general? De 5.5 a 7. Ese es el pH ideal. Entonces, aquí que tengo suelos con pH más de 7, arriba de 7. Entonces, en todos los casos yo necesito bajar el pH. Entonces, si hay sodio, ojo, hay otra forma, ya la parte de suelo, la interpretación en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pH normalmente es hasta 8.5, es regulado por el calcio, hasta 8.5, ¿ya? Pero cuando el pH es 9, ya no hay calcio. ¿Qué hay? Sodio y boro. Sodio y boro. Por eso es que, no sé, creo que más adelante igual está. Hay una... Aquí, si yo veo, por ejemplo, aquí el pH. pH, entonces, a ver, ¿cómo era esto? Esto va así, 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 y aquí hay una restricción. Aquí y aquí empieza realmente a aumentar. Entonces esto más o menos es a 8.5. Este es para el caso del fósforo, por decir, ¿ya? Este es para el fósforo, ¿ya? Entonces aquí empieza a abrirse. Entonces aquí, por ejemplo, el fósforo empieza a restringirse. ¿Por qué? Aquí hay una fuerte precipitación con el calcio, formando fosfato de calcio, ¿ya? Pero aquí ya no hay calcio, hay sodio, aquí hay sodio. Entonces esa es la restricción que hay. Pues hasta 8.5 todo lo domina el calcio, pero más allá de 8.5 empieza a predominar el sodio. Por eso, cuando usted tiene en el análisis del suelo del mismo agua pH más de 8.5, preocúpese por el sodio. Automáticamente. Ahí preocúpese por el sodio. ¿Ya? Entonces, al subir el pH, ¿qué pasa? Aumenta también el nivel de bicarbonato de sodio. Hay bicarbonato de sodio, ojo. Hay bicarbonato de sodio. ¿Problema de qué? De hierro, problema de zinc, impermeabilidad y menor aireación. Es decir, si hay menos aireación, ¿cómo es la porosidad? ¿Sí? Afecta. ¿Y qué es la porosidad? Porque en arándano sí necesito ese valor. El porciento de porosidad es igual a ¿qué? 1 menos ¿qué? Densidad aparente entre la densidad real por sí. Esa es la porosidad. Ahora, ¿cuánto me pide el arándano? Más del 60% de porosidad. ¿Y cómo mejoro esa porosidad? Por eso es que hablamos de las enmiendas, ¿sí? Hablo de las enmiendas. Pero la porosidad, ¿qué es en sí la porosidad? A ver, ¿cómo le entienden? ¿Qué es la porosidad? Es el espacio ocupado por él. Ahora, el suelo es este, ¿ya? Suponiendo. El suelo es este. Aquí 25% es H2O, H2O y 25% es oxígeno. Y aquí minerales es 45% y
materia orgánica 5%. Eso es un suelo ideal. ¿Ya? Entonces, y ahí donde está la porosidad. Ese espacio ocupado por él. ¿Por qué? Por el oxígeno y el agua. Eso. Pero, ¿cómo me pide el arándano? Aquí es 50%, ¿sí? ¿Y el arándano qué quiere? Menos minerales y más aire y agua. Entonces, ¿cómo mejoramos eso? A ver, teóricamente, a ver. Densidad aparente del suelo arenoso. ¿Cuánto? Más fuerte. Con ganas, estemos en confianza. Yo no le voy a jalar nada, olvídese de eso. Aquí estamos para aprender. Pero está bien participación. ¿Cuánto? 1.17, exacto. De 1.6 a 1.8 es. De 1.7 está bien, o sea, es un valor bueno. ¿Ya? Y si fuese así, mira, simplemente para demostrar lo que usted está diciendo, reemplazo aquí. ¿Ya? Necesito calculadora, por favor. O ahí con los celulares ahora. 1 menos 1.7, ¿ya? Entre la densidad real constante, ¿cuánto es? 2.65. Esto por 100. ¿Cuánto me da? Ahí tienes la porosidad. Gracias. Ahí. ¿Cuánto sale? Esto es fácil. 1.7 entre 2.65. ¿Cuánto le da? Al toque nomás. Eso menos 1%. Ya, listo, eso es. Te va a salir en negativo, por eso olvídate el negativo. Pues ayúdenme. No quieren trabajar. 35.8%. ¿Cuánto? 35.8%. Ya, 36%, ¿ya? ¿Ya? Ahorita vamos a hacer para un suelo arcilloso. Un suelo arcilloso, ya, o franco, o sea, para no demorarnos mucho. ¿Cualquier? ¿Arcilloso o franco? Ya, para un suelo franco. ¿Qué densidad aparente? 45. ¿Cuánto? Franco, 1.3, ya. Aquí cambia nomás, igualito. Este es para un suelo arenoso. Ahora para un suelo franco, y aquí igual, 1 menos 1.3 entre 2.65, esto por 100. ¿Cuánto? Ya, 51%. Está bien, ¿no? Parece mucho, ¿ah? ¿Está bien? ¿Seguro? Ya. Ahora vamos a hacer para una enmienda, o sea, para un sustrato. Un sustrato. Ya, lo que te pide el arándano, un sustrato. ¿Cuánto es la densidad aparente de un sustrato? Bueno, compáralo con un estiércol, un compost. ¿Cuánto le pone? Menos de 1. ¿Sí? ¿Qué es pues? ¿Densidad aparente qué es? Aquí, ¿densidad aparente qué es? Es igual al peso entre volumen total, ¿sí? Esto es lo que está mandando aquí. Y volumen total, es decir, un sustrato, si la arena era así, el suelo franco era así, ¿no? Y la enmienda, ¿cómo será? Volumen total, mayor, ¿sí? Entonces, porque el peso es constante, ¿sí? Entonces, ¿cuánto le tomamos como valor? Ya les dije, menos de 1. Ya, pongámosle 0.8.
lo mismo aquí, para un sustrato igual a 1 menos 0.8 entre 2.65%. Es lo que quiere la arándano. ¿Cuánto? ¿Estaría bien? ¿Qué dice? ¿Qué te dice? 60% más. Más del 60%. Es lo que te dice la... Y está 80% no hay problema. 70%, ya. Pero está bien, pues no, este 70% es lo que te pide la arándano. Ya está. Eso es lo que quiere, más o menos, es lo que debe haber en la bolsa. ¿No? Estamos haciendo ahí una estimación. O sea, esa es la propiedad física que usted necesita saber. ¿No? Por eso es importante estos cálculos, porque usted se va a dar cuenta de que cómo vamos trabajando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, por esa razón es que la condición es que el sustrato debe ser con más del 60% de porosidad. Y como hayas, ahí está el valor. ¿Ok? Listo, creo que sí se entendió. Entonces, ahora, a eso iba esto. ¿Por qué menos aireación cuando hay sodio? Todo se tapona. Entonces, igual, ¿no? Si yo tengo un suelo, o sea, ¿para qué más me sirve la porosidad? A ver, perdón, la densidad aparente. La compactación. ¿Para qué más? La infiltración del agua, ya, percolación. ¿Cuál? La lámina de riego. Para la lámina de riego, ojo, fundamental, que si no, ¿cómo calculas cuánta agua necesitas? Y eso lo hayas con la densidad aparente. Por eso es importante. ¿Ok? Listo. Hasta ahí creo que está claro. Entonces aquí el RAS, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto, ¿de dónde hayas? Esto está en el análisis del agua. Entonces aquí me dice, ¿cómo hallo el RAS? El RAS es simplemente una formulita. Ahí está. RAS es igual. ¿Ya? Ahí es el RAS. Entonces, ¿cómo calculo el RAS? Ahí está, con estos valores. Sodio, ¿cuánto? 12,7, ahí está. Calcio, era ¿cuánto? Aquí, 4.4. Más magnesio entre la raíz cuadrada y ahí me da un RAS de 7.4. Ahora aquí, para el caso de estos, se hacen los nuevos cálculos. ¿Ves? Si aquí tengo el RAS ajustado, ahí está, ¿ves? Me cambia todo. Me cambia el valor. Ahí está. Entonces, esto es lo que hay que manejar aquí, por ejemplo, ¿ves? Este es otra agua con 1.5 de conductividad, calcio, magnesio, sodio, ahí está. ¿Ves? Y el RAS ajustado, este valor ya lo saco de aquí de la tabla, ¿no? Entonces, aquí en la tabla, ¿qué me está diciendo? Aquí en la tabla está la relación de bicarbonatos con calcio. Entonces, aquí la salinidad del agua. ¿Cuánto es? Si era 1.5, y ahí me van a dar estos valores. Y este es mi agua con 1.5. Ahí va. Con 1.5, entonces el RAS ajustado me sale 5.44, ahí hay que hacer el cálculo, más 1. Ahí está. Entonces, para el calcio es que usted hace la restricción. Y ahí me sale el nuevo RAS. Aquí el RAS inicial era 8.22 y aquí el RAS ajustado es esto. ¿Ve? Eso ya lo revisan porque es información ahí con ustedes, ¿ya? Porque si no, nos vamos a pasar toda la mañana.
Entonces aquí, por más de interpretar el RAS en el agua, igual, mira, nivel problema. O sea, no hay problema cuando este valor es menos de 3. Es decir, prácticamente libre de sodio, no requiere ninguna enmienda. Pero cuando ese RAS es de 3 a 6, moderados, aplicaciones esporádicas de yeso, en un suelo normal. El caso de arándano no lo vamos a tener, pero pues si por ahí alguien se anima a hacer el suelo, es importante darles esta información, de 6 a 9, importantes aplicaciones frecuentes de yeso y así por el estilo. Entonces ahí tiene esa importancia el uso del RAS. Ahora, aquí hay diferentes tipos de agua, hay diferentes zonas del país. Aquí tengo ICA aquí, 7.3, mira la conductividad que hay en esta agua. Si yo uso esta agua, aquí hay otro, Guadalupe, ICA, Guadalupe, no sé en qué zona están ustedes, pero suponiendo que sea ICA, este de acá. Mira, la conductividad es 3.5. ¿Es posible hacer arándano? Ya estamos complicados. O sea, 3.5, si yo voy a esta clasificación, mira, era por RAS, pero más adelante creo que había una clasificación que hicimos. Por de la calidad del agua, aquí. Estoy acá. O sea, pero más o menos son las aguas del pozo son así, pues acá. O hay aguas de mejor calidad. ¿No ustedes conocen mejor? No lo sé, pues. No tengo los datos locales, pero más o menos yo traía esa referencia. Pero como digo, aquí uno de los problemas y las restricciones que pueden tener es la calidad del agua. Entonces, si esta es la calidad del agua, mira, aquí hay otro ICA, mira, esto es mayor todavía, 4.6, mira. O sea, son aguas bien salobres. Ahora, aquí igual, mira, si miramos esto de aquí, ¿entiendes esto? El pH es 7.5. Pero aquí, a ver, vamos a ver los problemas que puede traer esta agua. Mira, tengo pH 7.5, ya, es manejable. Las sales definitivamente son altas. Pero aquí, potasio muy bajito, calcio, mira, 17. Aquí, el magnesio 5.1. Sodio, mira, ¿ve? Es alto en sodio. El RAS 3.9, mira, ¿ve? 3.9. Y aquí en el cloro es otro problema aquí, ¿verdad? El nivel de cloro y alto nivel de sulfatos. Ahí tiene otra restricción. ¿Qué pasa cuando yo tengo un nivel alto de sulfatos? Suponiendo que no haga nada, hace palto otro cultivo. ¿Qué problemas tendría con este exceso de sulfatos? Es alto. ¿Qué hacemos? Evite usar fuentes de sulfatos, porque ya tengo mucho sulfato en el agua. Trabaje más con nitratos. ¿No? O sea, es un poco eso, porque por una sencilla razón, pues si yo tengo aquí ya niveles muy altos de sulfatos, mira que es este de acá, entonces imagínense, una campaña, suponiendo que sea palma, se me ocurre, uva, que es lo que más cultivan aquí, más que palma, uva, ¿cuánta agua demanda por campaña? ¿Tienen la referencia? 12.000 cubos, más o menos. De 10.000 a 12.000 cubos es lo que necesita por campaña. A esa cantidad, sácale este valor. En sulfatos vas a estar volando.
Y si le echas más sulfato con los fertilizantes, ¿dónde va a ir tanto sulfato? A salinizar el suelo o en el caso si haces arándanos, la bolsa. Va a salinizar más. Por esa razón es que no sugerimos que usen tantos sulfatos. Si trabajara con esa agua. Obviamente, si ustedes van a hacer arándano, con estas aguas bien difícil que hagamos arándano. Lo que nos queda, ¿qué es? Mejorar el agua. ¿Y cómo vamos a mejorar el agua? De repente vamos a emplear osmosis inversa. O sea, eso ya es una inversión que hay que bajar. ¿No? Ya está. Por eso la calidad del agua, problemas, aguas duras, con altos contenidos de calcio, magnesio, no pH alcalinos, ¿no? Aguas salinas, alta conductividad, alto contenido de cloro, en ppm. Entonces ahora, para convertir, bueno, esto creo que también está más adelante, las conversiones, daño a los cultivos debido a la salinidad, la obturación de los goteros y cañerías, precipitaciones del fósforo. Esa es la calidad del agua. Es muy importante para el manejo. De ahí a aquí. Las evaluaciones de la calidad están en base a eso, ¿no? Entonces, yo tengo datos aquí, por eso es que aquí la clasificación C1, S1, ¿qué significa? La C1 se refiere a la conductividad, cuánta sal hay. Y S, cuando veo aquí la clasificación, S significa el nivel de sodio. Por eso es que en los análisis te va a poner clasificación C1, S1. Entonces, C1, S1, ¿qué sería? Más o menos C1 es de 0, sí, hasta 205. Hasta ahí no es la C1. Hasta 0.25, perdón. Hasta 0.25 de sales, ¿no? Entonces, hasta 0.25 de sales, estoy hablando de una C1. C2, de 0.25 de sales a 0.75 de sales. C3, de 0.75 a 2.25 de 17 por metro. O sea, ahí viene la clasificación. Por eso es que usan estas tablas para poder hacer la clasificación de las aguas de acuerdo al nivel de sales totales y nivel de sodio. Es teórico también, no vamos a explayarnos mucho ahí. Ahora, por eso aquí dice, ¿no? Entonces, unidades de los análisis de las aguas. Entonces, la volumetría eléctrica del agua de riego se utiliza como medida directa de la concentración de sólidos disueltos y se expresa en 10 Siemens por metro. La concentración de sales se mide mediante la cantidad de sólidos disueltos en el agua en miligramos por sal en litro, o ppm o gramos de sal por metro cúbico. Por eso aquí un ppm, ¿qué es? Miligramos por litro o gramos por metro cúbico. Ojo, o sea, eso también para los cálculos, ¿no? Entonces, por eso aquí dice, nota, 1 miligramo por litro, ojo, ese ppm, igual a gramos por metro cúbico. Por eso es que a veces hay equipos que te dan lecturas en ppm y hay equipos que te pueden dar en miliequivalentes por litro. Entonces, hay que saber hacer también las conversiones. Entonces, la conductividad eléctrica normalmente mínimo es 10 Siemens por metro o microsiemens por centímetro. O sea, esto también te lo da el equipo. Bien, el 10 Siemens o microsiemens por centímetro es equivalente, es lo mismo. Por eso la vez pasada, cuando hacíamos la práctica, los alumnos leían, pues, pero profe, mira, me da tanto, dice, ¿no? Pero microsiemens o 10 Siemens por centímetro es entre, o sea, hay una diferencia de 10. Entonces simplemente hay que ver cómo te está dando la lectura el equipo, en microsiemens o en 10 Siemens. Eso depende del equipo, eso te da el equipo, la lectura. ¿Vale? Por eso un 10 Siemens por metro equivale a 1000, ¿qué? ¿Esto qué es? Microsiemens.
Por eso cuando los valores son chiquititos, el equipo automáticamente te da un nivel. Por eso, ojo también, si ustedes quieren hacer un poco las calibraciones. Ahora, por ejemplo, un agua destilada, ¿cuánto sal debe tener? De 8. A ver, si te va a dar 0. No le da 0, no le da. Le da 0.0 y algo, ¿no? Entonces, pero no le da 0, ojo. Entonces, de repente, una bien destilada puede darle 0. Pero normalmente, un agua destilada, un agua desionizada, no le da 0. Considere ese valor. ¿Ya? Pero la lectura en el equipo le va a dar aquí, en microsienes. Entonces, el valor que te sale, por ejemplo, 30 o a veces 80, entre 1000 para tenerlo en 15. O sea, ahí también tengan mucho cuidado con las lecturas que tengan. Eso ya depende del equipo. El equipo les va a dar ese valor. ¿Ya? Ahora, las unidades de los análisis de suelos igual. Aquí, ¿no? Para hacer las variaciones de la local, pues en realidad, ¿no? Sólidos totales disueltos, ¿no? Potencial osmótico, etc. Este sea un poco teórico, esto lo vamos a dejar. Igual, las restricciones, por ejemplo, aquí. Los parámetros de evaluación de la calidad de las aguas y parámetros de salinidad. Entonces, a 0.05, perdón, hasta 0.716 un agua se puede considerar buena agua. Y el grado de restricción de uso, por ejemplo, de 0.7 a 3 ya es ligero y más de 3 ya puede ser severo. Entonces, normalmente hasta aquí pues, son aguas que podemos manejar. Ahora, el detalle es que, mira, si yo tuviera un agua de 0.7, 17, cuando agrego los fertilizantes, ¿a cuánto va? Imagínense que agregue, ¿cuánto? 1 gramo de urea por litro. ¿A cuánto le cambia eso? Más de 1. Eso va a depender de los fertilizantes. Por esa razón es que cuanto más bajo sea este valor de sales totales, como que tienes más chance de preparar soluciones más concentradas. Pero si este valor se acerca, o sea, de más salino, entonces muchas veces ya no tienes chance de hacer fertilización. Por eso es importantísimo, ojo, el nivel de sales de agua de su cámara. Eso es propio de su cámara, ojo, no es cualquier agua. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si usted tiene un agua muy mala y tienes un agua buena por ahí? Entonces hay situaciones en las cuales, por ejemplo, aquí tengo agua de canal y tengo agua de pozo. Mira, para el ejemplo nomás, ¿ya? Para un ejemplo nomás. ¿Cómo yo puedo mejorar un agua mala? Haciendo mezclas. Si por ahí tengo algo de agua buena y tengo algo de agua mala, el agua buena no me alcanza y tengo por ahí un pozo que puedo hacer la mezcla. Entonces, si yo hago la mezcla, por eso aquí dice, agua de canal, ¿cuánto es sal? 0.23, ¿ve? Eso es una C1, es una agua muy buena. Y el agua de pozo, ojo, tiene 3.6. ¿Qué hago? Bueno, pues, si el cultivo me permite, adelante. Si no, ¿qué hago? Restringo las áreas de cultivo. Es lo que puedo yo hacer. Restringir, porque si no me alcanza el agua, ¿yo qué hago? Pues no tratando de hacer alcanzar, no me va a dar. Por lo tanto, tengo que restringir el área. Es lo que me queda. Pero tengo la chance de que con esta agua, si me juega bien, a buena hora. Entonces empiezo aquí, tengo los cálculos, mira, ve, el agua de canal, no, es un buen agua, tiene un SAR de 0.5. Y el agua de pozo, mira cuánto tiene de SAR, reacción de absorción de sodio, 18, ¿ve?
Entonces aquí, el nivel, aquí el 75% del agua buena, más 25% del agua mala, que es el agua de pozo. Entonces 1.41 por 75 más 4, que es lo que me salía aquí de calcio, ¿no? Entonces, 2.25 por, sí, 2.52 por 25, y esto me va a dar 1.69, ¿no? Y así voy multiplicando de acuerdo al porcentaje de agua que le pongo. Y al final de esa mezcla, ¿cuánto tengo? De sal, 6.7. Pues está, para arándanos definitivamente no, muy alto. Ese valor tiene que estar por menos de 100. Pero otros cultivos sí posiblemente me toleren. O en todo caso, si tengo eso, ¿qué tengo que actuar aquí? No pongo 25%. ¿Cómo bajo? Aquí aumento a 80 y aquí pongo 20. O aquí aumento a 85 y aquí pongo 15. Hasta obtener un valor de repente de 4, de 3. Ahí voy manejando eso. Entonces, esas son las condiciones que hay en el campo. Aquí igual restricciones, por ejemplo, grado de restricción, por ejemplo, para el caso del sodio, menos de 3 miligramos por litro, y aquí es ninguna restricción de 3 a 9, moderado, y más de 9, severo. Para el caso de cloruro, subir a menos de 4, no hay problema, pero de 4 a 10 moderado, más de 10 restringido. Boro, máximo hasta 0.7, normal sin problemas, pero de 0.7 a 3 puede ser moderado o tóxico para algunos cultivos. Ojo, ahí hay que tener mucho cuidado con el boro. El boro a veces está en el agua y no necesita aplicar boro adicional. Pues si ya tiene boro, ojo, que sale del análisis de aquí del agua, entonces vea qué nivel tiene. Y eso también lo vamos a ver a la hora que hacemos el programa nutricional del arándano. Pero ojo, usted suele tener boro en el agua de riego. Suele haber. Entonces hasta 0.7 no hay ningún problema. Pero para cuando esos valores, hay casos en el cual yo tengo pues 1 o 2 ppm de boro, entonces ya puede estar contraindicado para el cultivo. Ahí tengan cuidado también. Es lo mismo. Es lo mismo. Aquí el nivel de bicarbonatos. Ahora, este es otro puntito importante. Mira, ve, bicarbonatos en el agua. El nivel de bicarbonatos que me indica en el agua. En el agua. ¿Qué me indica? Ojo, aparte de todo lo que hemos visto, los bicarbonatos son fundamentales. Eso deciden muchas cosas. ¿Qué decido con los bicarbonatos? El bicarbonato es el que me indica dureza del agua. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo valores de 1.5 a menos, no hay ningún problema. Pero cuando ese valor va de 1.5 a 8.5, ojo, tenga cuidado. Entonces, hasta 1.5 yo uso cualquier fuente. Por ejemplo, esto me define las fuentes. Por ejemplo, ¿cuándo usa usted ácido fosfórico? Y cuando usted usa fosfato monoamónico. ¿Cuándo? A ver. ¿Alguien está trabajando en algún fondo de repente? Nadie. No creo, ¿verdad? Sí están, no quieren decir. Yo soy del norte del Valle de Tepeque, pero allá tienen que estar nunca
Probablemente una mujer que llegaba por su cama, pero tiene tan barana. Pero nadie te espera. De que ahí van a tener problemas después. Porque hay una agricultura más intensiva, como acá por el caliente, la carita, que sí, para sus labios, allá poco, pues. Y Usted viene de vaya que te pegue. Ecatepec, o sea, esto es Guadalupe, Está para que se pegue. Chepén. Y yo les pegue. Pero ahí nos encontramos por ese cítrico. Así sí que te tolera más. La falta más menos, pero ahora vamos a ver cuál es el problema de aquí, de los bicarbonatos. Los bicarbonatos, ojo, automáticamente te inducen a problemas de hierro, de microelementos. Automático, ahorita vamos a ver eso. Y eso es fundamental en el manejo del agua. Entonces, ahí, por eso yo digo, ¿no? Aquí, quien define la fuente fosfatada es esto, en el fertirriego. ¿Por qué? Porque, ojo, si tengo valores menores a unos 5, ahí viene la otra pregunta. ¿La planta qué prefiere? ¿Ácido fosfórico o prefiere fosfato monoamónico? ¿La planta qué consume? Sales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Monoamónico o ácido fosfórico? ¿Qué dice? ¿Un ácido o una sal? ¿Qué prefiere? Una sal. Una sal. O sea, una sal es mucho más agradable para la planta. Pero aquí está el problema. Pero cuando empieza a tenerse valores más de 1.5, ¿cuál es el problema? Hay dureza del agua. Y cuando hay dureza del agua, hay taponamiento de goteros, de emisones. Entonces, este dato es fundamental. Entonces, ¿qué hago yo cuando mi valor es más de 1.5? Tengo que inyectar ácido para evitar el taponamiento. Entonces, eso va a depender de la calidad del agua. ¿Ok? Entonces, a más nivel de bicarbonatos, entonces, mira, si ese nivel es más de 2, 2.5 a 3, obligado a usar ácido fosfórico para evitar el taponamiento. Pero si el valor es menor, entonces puedo usar MAP y algo de ácido, ¿no? Entonces, de ese modo yo voy bien. Pero este dato es fundamental para el manejo del fertirriego. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con los aquí los precipitados? No pasa más. Pero aquí, esta es parte de los análisis. Y aquí vayamos a un nivel aquí. Ahí está. Este es mi análisis de agua, ¿sí? Río agua. ¿Qué conductividad tengo? 0.74. ¿Ya? Es lo primero que uno ve. Pero mira mi pH. Uno en el análisis de agua, cuando ves esto, lo primero que miras es pH o conductividad. ¿Qué es más importante? Conductividad. El pH usted lo puede variar, eso no es problema. Pero la conductividad lo vas a variar. ¿Cómo lo cambias en la conductividad? Mezclando con otra agua, es lo único, ¿sí o no? Pero el pH es un poquito de ácido y ya cambió. ¿No? Bien, subes o bajas, eso es manejable. Pero la conductividad no. Por eso es que lo primero que miramos aquí es la conductividad, 0.74, ya. Y ahí veo pH alto. Y cuando el pH es alto, más de 8, lo que estaba diciendo antes, ¿qué miro después? Bicarbonatos. Inmediatamente veo bicarbonatos. ¿Cuánto tengo? Mira. 3.89. En mili equivalente por litro, pues este está en ppm. Por 61 ese valor, ya está. Ahí tengo en ppm. Ya. Ahora, ¿qué decido? ¿Qué más veo? Aquí, si este es el nivel de sales totales, mira, aquí vamos a ver otro valor importante. Ya, suma de cationes. Ahora, mira, atiendan esta parte. Conductividad eléctrica, ¿sí?
0.74. Multipliquen por 10. Fácil, 7.4. Entonces la suma de cationes debe ser 7.4. Y la suma de cationes es equivalente a la suma de aniones. La suma de aniones también debe ser 7.4, pero con una variación de más o menos 10%. Es decir, si es 7.4, 7.4 más 0.7, pues más 0.74 o menos 0.74, entonces más o menos me da un valor que está dentro de ese rango. Pues ahí puedo decir que el análisis está bien hecho, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué puedo decir de este valor? Suma de cationes, ¿cuánto? 7.64. ¿Está bien o está mal ese análisis? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Lo acepta o no lo acepta? Está dentro del rango, no hay problema, lo aceptamos, ¿sí? Aniones igual, mira, suma de aniones 185, está perfecto, ¿sí? Ya está. Ahora, ¿cuáles son las sales predominantes? ¿No? Porque usted tiene la C, que es esto de acá, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las sales predominantes? Aquí, miras. Calcio, no. Sodio no es mucho, no es problema. Y aquí, mira. De 7.4, sí, pues de 7.4, ¿cuánto es 3.89 o 3.9? Más del 50%. ¿Eso qué es? Bicarbonato. Eso es bicarbonato. Entonces, ¿es limitante o no es limitante el nivel de bicarbonato? Es limitante, definitivamente, ahí está. Entonces, ahora, ¿qué decido aquí? ¿Qué voy a usar? ¿Ácido o magma? Ácido fosfórico. Y si yo estoy haciendo arándanos con esta agua, porque sí puedo hacer arándanos, ¿qué hago? Ahí viene el otro tema. ¿Puedo regar con esta agua el arándano? ¿Sí o no? No puedes regar con esta agua. Mira esta pH. ¿Cuánto quiere el arándano? 5. ¿Qué tengo que hacer? Acidular. Tengo que poner un ácido para regular este pH. Este pH me lo tengo que bajar hasta 5. Ese 1 es que lo voy a hacer con el ácido fosfórico. Ahora, ¿cuánto de ácido necesito? Esa es la otra parte. Es que todo el cálculo sale de aquí, porque esto ya es mi análisis de agua. O sea, esto lo van a tener todos, pero de su agua. Esto es para el ejemplo. Pero su agua va a ser diferente, pero el procedimiento va a ser exactamente igual. ¿Sí? Ahí está, ¿ves? Entonces necesito yo bajar el pH. 1, 2. Aquí, ¿qué otra restricción tendría? Aquí, sodio, ¿problema o no problema sodio? 1, o sea, ningún problema. Boro, ¿cuánto debe ser boro? Máximo. 0.7. No tengo problemas. Mi mayor problema es la dureza en esa agua. Entonces, otro tema aquí. Aquí define el agua también las fuentes. Fuentes de reacción ácida todas. ¿Cuáles? ¿Qué saben del nitrato de potasio? Ácido o alcalino. Su reacción es alcalino. Entonces, no podría recomendar nitrato de potasio, pero en el mercado hay un nitrato de potasio de reacción ácida. ¿Qué es eso? Ácido fosfórico, entonces, de tal forma de que trate de bajar el pH. ¿Ve? Eso es el tema aquí. Hay que bajar el pH. ¿Ya? Otra agua, por ejemplo, aquí esto estagna.
Mira el pH acá. No hay nadie de carne acá. Todos son de Ica. Usted que viene del norte. Todos son de Ica. ¿Usted de dónde viene todo? Ica. Ica. ¿Usted, señor? Ica. ¿Usted? Sí. ¿Usted? ¿Usted? Del norte. ¿Usted, señorita? Ica. ¿Usted? Ica. ¿De dónde viene? De Lima. Ya, o Lima igual parecido Río Lurí, no sé qué zona está trabajando, pero va a ser parecido. ¿Usted? Lima. ¿Usted? Lima también. Lima también. ¿Usted? Lima también. Claro, también se ve de Lima. Ya, entonces, ¿a qué iba? A que este manejo, ojo, hay que, mira, aquí ya el pH, ¿por qué es ácido? Normalmente las aguas, ¿cómo son? Un agua normal, ¿cómo es? Es alcalina. Un agua normal es alcalina. Pero ¿por qué tengo agua ácida? El tema de posiblemente contaminación o de esta agua era un problema de contaminación con sulfatos. Es el río Caplí, el Tajo. Entonces mira, aquí ve el nivel de sulfatos. Mira. Es que cuando vean algo así, ¿qué van a ver? Ya, sales, no es mucho problema manejar, ya. Y ahí empiezas a ver aquí, elemento por elemento. ¿Ve? ¿Qué predomina aquí? Calcio. ¿Y abajo cuál? Sulfato. Entonces, ¿qué puede estar formándose aquí? Sulfato de calcio. Y eso. Eso es lo que hay en esa agua. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí, por ejemplo, prohibido usar sulfato. Prohibido, así agua, no más sulfato. Vas a salinizar más los suelos, vas a contaminar más. Entonces, aquí, prohibido usar sulfatos. ¿Qué usas? Nitratos. Es lo que le queda. Ya está. Pero hacer arándano aquí medio complicado, ¿no? Ya por las sales y la contaminación que hay, está un poquito restringido. Lo que le queda es hacer osmosis. Cuando ya tienes un agua problema y quieres hacer arándanos, no le queda otra que tratar el agua. Ya. Es otro paso. Y aquí mira las condiciones ideales para las aguas. Esta tabla igual queda con ustedes. Mira la conductividad menos de 1, pH menos de 6, teórico, ¿no? Pero normalmente aquí están los valores restrictivos. Aquí, por ejemplo, para bicarbonatos de 0 a 100, de 100 a 200 y de 200 a 250 años. Hasta aquí podemos estar trabajando bien. Pero más allá de ese valor, ojo, ahora esto está en ppm, ¿no? Esto está en ppm. ¿Y cómo conviertes un elemento a ppm? Por ejemplo, aquí, el sodio. O aquí los bicarbonatos, por ejemplo, acá. Aquí, bicarbonato. 3.81 por cuánto. Peso molecular, ¿no? De los bicarbonatos, o del cloro, o del sodio, igual. Peso molecular aquí, ¿cuánto? Del sodio, ¿cuánto es su peso molecular? 20, ¿no? 23. 23 por 2.3, ¿cuánto le da? Debe darle este valor, el ppm. ¿Sí? ¿Sale o no sale? Sí sale, ¿no? Abajo puede estar un poquito. 2.3, o sea, por 23, debe dar este valor. Después doble. Bueno, más o menos no, las fracciones que puede haber, pero le va a salir aproximadamente. Ya. No, entonces, creo que esa tablita está. Aquí está. ¿Ve? Entonces, mira, simplemente aquí le da mili equivalente por litro. Para el caso del sodio, 23, ¿ve?
Para el caso del potasio, de 39,1. Sulfatos, 48. Bicarbonato, 61, ¿ve? Y ahí hace la conversión a ppm, de mil equivalentes por litro a ppm. O sea, porque a veces le dan ppm, entonces, o sea, peso molecular, nada más. Y ahí sale, o sea, esta fórmula, ahí está, esto, sulfato, ¿cuánto? Por ejemplo, el peso molecular del sulfato del azufre, 32. Oxígeno, ¿cuánto? 16 por 4, 48. Más 32, ¿cuánto le da? 92, pero este tiene carga más 2, entre 2, 48. Eso lo mismo pasa por el calcio. ¿Cuánto es este? 40, por la carga más 2, 20. Por eso le sale magnesio igual. De ahí sale. Pero esa es un poquito la parte química. Diga. Profesor, yo no soy ingeniero, he venido por pura curiosidad, porque el Aranda es un excelente cultivo conocedor para la exportación, pero aquí rescato de todo lo que he aprendido, por lo que usted ha enseñado, que hay una diferencia entre las sales que vienen por el río y las sales que vienen por los pozos. O sea, uno no tiene sales prácticamente y el otro sí. Se supone que entonces, si el agua viene por medios subterráneos, coge las sales de los medios subterráneos. La pregunta es, ¿por qué no tratamos el agua del río a manera de reserva, La presa, y usamos esa agua que tiene baja contenido de sales para río? El problema es político. El problema es político. Hay proyectos, por ejemplo, ¿no? Usted va a Cañete. Cañete, ¿cuánta agua se pierde? Cuando tranquilamente esa está ahí arriba, inclusive hay una presa, el platanal y todo eso, la hidroeléctrica, lo jalas hasta ahí y todo Villapuri se irriga. Y los cayetanos le dicen, ¿sabe qué? Usted hace tecnificado todo y no me desperdician el agua por gravedad. O sea, simplemente es político. Podría ser obra, inversión. Eso es lo que siempre se habla, pero lamentablemente ya es un tema netamente, o sea, eso ya es política de Estado, ¿no? O sea, lo más justo sería eso, porque aquí hay una gran inversión, pero lamentablemente aquí Ica es castigado por el agua, porque si no existieran las lagunas de Huancavelica, olvídense, no habría agua, no, porque estamos en un desierto, pero sin embargo más allá el agua se bota, porque ahorita hay agua buena que se va al mar, ahorita, y así es casi todo el año. Es lamentable, pero lamentablemente es eso, es política estable. Entonces, el tema de tratamiento de... Claro, entonces, al final esto encarece los costos de producción, ¿no? Al final es eso, ¿no? O sea, yo puedo hacer muchas cosas con esas aguas, pero ¿yo qué hago si no tengo un agua de buena calidad? Entonces lo que se ha hecho aquí es excavar pozos y cada vez excavan más y más, entonces en el subsuelo hay capas, como colchones de agua. Entonces esta agua de repente era dulce, ya perforaron, ya mezclaron con el agua de más abajo, que era más salobre. Entonces por eso también a veces las aguas se salinizan más. Entonces eso ya son las perforaciones, la excesiva perforación de pozos que hay. Entonces ya se contaminan más las aguas también. ¿Y en el Perú qué tipo de pozos? ¿Dónde están los pozos donde hay menos conductividad, menos sal? No, mira, usted puede encontrar aquí pozos con buena calidad de agua, como que pozos con mala calidad de agua. Depende, que la intrusión depende como ven. No lo sé, pero para eso se hacen estudios de sondas y con eso se sabe dónde hay aguas y cómo están las capas y todo ese detalle. Ahora, ¿cuánto volumen de agua necesita? Ese es el otro tema, ¿no? Entonces, aquí tenemos áreas muy grandes por irrigar, 500 hectáreas, 800 hectáreas, entonces tiene que hacer 2, 3 pozos y cada pozo tiene una concentración de sales completamente diferente.
Pero por eso yo hacía ese ejercicio de que, ¿qué pasa si tengo esta agua? Con esta agua, ¿qué hago? Hago un mix. Entonces, ¿en qué proporción lo mezclo para poder aliviar a mi cultivo? Es lo que queda, es lo que se hace. El valor de una chacra o de un terreno agrícola está más exclusivo al agua que a la fertilidad del terreno. Exacto, porque como dice, el agua es vida. Si no hay agua, el agua es quien me va a decir que cultivar, para empezar. Como ha visto aquí. Si yo quiero hacer arándanos, entonces con las aguas que tengo aquí es bien complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacen los empresarios aquí? Tratan el agua con ósmosis inversa y me limpian las sales. Hasta el agua de mar se desaliniza y normal, se usa en la agricultura. Eso no es problema, pero el problema es el costo. Eso tiene un costo muy elevado. Entonces, eso ya, hay cultivos que pagan esa inversión, como el arándano, pero hay cultivos que no pagan. Pues, por ejemplo, ¿qué le digo? Los cultivos de pan llevar, eso no pagan, ¿no? Por ejemplo, si yo hago papa, hago maíz, eso nunca me va a pagar. Entonces, pero cultivos como arándano o algunos cultivos como la uva, entonces sí pagan, ¿no? Entonces, más o menos ahí se hace la inversión, pero en los otros cultivos no. Bueno, súper. La microproducción, porque realmente un gran porcentaje de tierra agrícola está en parcelas, Sí. ¿no? Entonces sabemos que hay, y esas parcelas prácticamente están en manos de gente que le doy las cooperativas y que sigue sembrando algodón, maíz, para llevar, que nunca tienen ningún tipo de rentabilidad. Digo, si hubiera un apoyo del Estado para esas investigaciones, cultivos como el arándano, 3 hectáreas, 4 hectáreas que quiero por tendero, ¿podría ser negocio? No, porque no sencillamente porque ya se ha visto que el pequeño productor como que está con mucha necesidad, no invierte realmente en lo que tiene que invertir. Se ha hecho con el PCI, el programa de ese tipo, pero siempre ha fracasado porque siempre está restringido de economía. O sea, no maneja bien, no maneja bien el tema técnico, porque este es un manejo netamente técnico. Porque si usted no, o sea, al campesino no lo voy a, no, necesita tener, digamos, de repente una asociación de productores donde pagan un ingeniero que lo asesore permanentemente y de la utilidad que tiene se paga el ingeniero, pero esto nadie quiere. Entonces, por eso es que se fracasa. Se han hecho justamente, yo hablaba hace unos días que estaba allá en Pucallpa, se han hecho pues obras muy grandes con desarenadores y todo un proyecto muy grande de inversiones grandísimas abandonadas. Porque, ojo, no capacitan al personal. Y alguien que se mete, por ejemplo, en arándanos, es un tema netamente técnico. Por eso lo estoy haciendo así. Si no lo haría, pues, nada, les doy el dato simple, ¿no? Porque un poco también para que reflexionen, porque esto no es un negocio simple, es un negocio de mucha inversión y de responsabilidad. Aquel que quiere meterse en arándano, ojo, por eso yo lo estoy haciendo así un poquito, ¿no? Para la reflexión de ustedes también, que no es fácil, ¿no? Porque a veces la gente dice, a ver, la rentabilidad del arándano es muy buena, entonces, oye, hagamos arándano, pero detrás de eso hay todo esto. No vas a fracasar, no queremos que fracase. Yo viví con un señor que asegura como 2 hectáreas de arándano y todo se ha secado, porque y como más de un manejo, él ha gastado dinero del banco, todo, y ahora se queda necesitado. Pero todo ha perdido. Eso no, es el problema. O sea, hay varios casos, igual en Jayanca, en esa zona, donde hay aguas así de fósil, de agua de pésima calidad, igual la gente ha hecho inversiones en uva. Porque vieron la rentabilidad, porque uno cuando va a los cursos te pinta la parte bonita, pero no te pintan el tema técnico. Entonces uno se emociona y dice, ah, tuve una rentabilidad, ¿cuánto ganas? Tanto, hacer números es una maravilla, pero detrás de eso pues hay todo un manejo. Pero si no se capacitan, es difícil manejar eso. Es una inversión mínima, por ejemplo, en infraestructura y todo eso, creo que es algo de $50,000, $60,000 por hectárea. O sea, es alta la inversión. O sea, lo tienes, sí. Si lo tienes, ya, haces préstamo al banco, todo. Pero si no manejas el tema técnico,
va a ser un fracaso. Mejor siga haciendo lo que está haciendo y no se endeude. Eso no queremos. Queremos que sea un negocio rentable. Pero para hacer que ese negocio sea rentable, ojo, tiene que capacitarse. Si no, no le va a ir. O también quería empezar con unas tantitas, ¿no? Hacer poco. Sí, pero que eso no es rentable. O sea, muy chiquito tampoco no es rentable. Por eso yo, mi amigo, por ejemplo, ahora hay un que he estado en Pucallpa, me decía, yo quiero volverme palmero. Ya, pues vas a volverte palmero. Pero has visto la problemática de la palma. Uno, que son suelos pesados. Dos, que hay épocas que no llueve, como ahora no llueve, entonces la planta sufre estrés. Y cuando sufre estrés, no se da la polinización. O sea, no hay cuaja. Es un problema. Entonces tiene que manejar el agua. Entonces, y en la época de lluvias, los campos inundan totalmente. Entonces, es complejo. Y es más, entonces, ¿cuál va a ser tu rentabilidad? Entonces, mínimo tienes que hacer unas 25 hectáreas para que más o menos que sea rentable. Si no haces eso, simplemente eres uno más de los que se va a incomodar con la agricultura. Eso no queda. Por eso la cosa es igual, ¿no? Blanco y negro. Blanco y negro, así como tiene que ser. Ahora, esto es parte nomás, y ahí mañana todavía van a ver el tema de los manejos, del sistema, ¿no? Cómo eso, por eso antes hablaba igual de los emisores, qué tipo de emisores, todo eso para que las cosas funcionen bien. Inclusive esto se puede automatizar y normal, esto te va a ir bien, pero es alta. Es una inversión muy alta. Sí, Jorge. Porque yo estoy laborando en una empresa de Aranda, en Pisco y en Ica. Se llama OCO. Sí, la empresa está trabajando con la OCO inversa, con lo cual es una opción muy cara, pero en el sistema, en el detalle de la planta, sí le está yendo muy bien, pero con eso es un costo bien elevado para lo que la empresa está llevando este producto. Porque en el sistema de riego lo que están empleando son microtubos, en el sistema de riego. Si tiene varios tipos, incluso están en macetas, ¿no? En bolsas también tienen tallos, pero sí está yendo, en el crecimiento de desarrollo de la planta, el costo es muy alto. El tema es que lo manejes. Sí. Dime lo que manejes. Por eso le digo, o sea, aquí hablo del agua ya sabes cómo qué tipo de agua quieres. En el Pisco el agua es diferente. El agua es mucho mejor. Aquí el agua es pozo de pozo. Aquí el agua es un problema. Pero Chincha, Única, el agua es un poco mejor. Se trabaja con Claro, pero tiene que hacer hornos. Pero como no sé hasta cuándo le están bajando el nivel de sal. No, ahorita yo me encuentro sin el área de producción. El área de riego, Claro, por eso ahí hay que ver hasta cuándo está llegando, ¿verdad? De repente está llegando a punto 1, punto 2, ¿no? Tampoco no quieres hacerlo todo. Entonces, en Israel, por ejemplo, ¿no? Cuando empiezan a desalinizar el agua de mar, lo llevan a seco, ¿ya? Pero hay otro problema. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros empezamos a tomar todos los días agua pura, H2O? ¿Cuál es el problema? ¿No? Empezamos a necesitar calcio, magnesio, sodio, todo eso. Ese poquito que hay en el agua de potable lo necesitamos en el día. Lo necesitamos. Y entonces ya se vuelve una industria donde todos te venden calcio, magnesio, potasio. Es muy negocio en esas condiciones. Pero por eso no hay que tampoco llevarlo a cero, sino llevarlo a un nivel de punto 2, punto 3, que es manejable, ¿no? Para el cultivo y que te permita hacer las soluciones para poder poner las áreas. La que ya tienes, simplemente ya restringir y es parte del programa. Es casi como se maneja el naranja. Muy bien, haremos un alto.